Hola, bienvenidos a una cápsula de economía en la que vamos a abordar la temática del comportamiento del consumidor. Bueno, dentro de esta temática vamos a abordar la parte relevante de qué es lo que pasa con los que consumimos todo lo que producen las empresas. En el estudio de la microeconomía, uno de los pilares fundamentales es entender cómo tomamos las decisiones los consumidores. Cada día nos vamos a enfrentar a elecciones sobre qué comprar, cuánto consumir y también de qué manera vamos a distribuir nuestro ingreso. El análisis de este comportamiento nos va a dar oportunidad de entender que la demanda de bienes y servicios tiene algunas cuestiones que influyen en nuestra persona de manera psicológica. La formación de precios también vamos a comprender cómo es que la establecen las empresas y la asignación de recursos. A partir de nuestro ingreso, ¿qué tanto voy a asignar para poder tener bienes y servicios que puedan satisfacer mis necesidades? Y bueno, para entender esta temática, primero vamos a establecer que un consumidor siempre va a buscar maximizar su bienestar o satisfacer las necesidades que tiene. A partir de esto va a tomar decisiones bajo ciertas restricciones, principalmente su ingreso, y va a comparar siempre el precio de los bienes. A partir de esta parte de su ingreso y de esta comparación del precio de los bienes, la economía construye precisamente modelos que expliquen cómo es que el consumidor va a elegir estos productos o bienes y servicios. Bueno, vamos a abordar primero cuál es el comportamiento del consumidor. Para conceptualizarlo, vamos a decir que el comportamiento va a ser ese estudio de cómo los individuos deciden utilizar sus recursos limitados para adquirir bienes y servicios que puedan satisfacer cierto tipo de necesidades. Aquí lo clave es en entender que el consumidor es racional en términos económicos y que busca maximizar su utilidad. ¿Cómo es que va a elegir precisamente el consumidor esta combinación de bienes? Bueno, va a tener dos partes, la preferencia y la restricción presupuestaria. El consumidor va a elegir combinación de bienes considerando estos dos elementos. ¿Qué tanto le gusta algo y qué es lo que puede comprar con su ingreso? Aquí el consumidor va a seleccionar esta combinación que le pueda dar mayor satisfacción dentro de sus posibilidades, dentro de esa restricción presupuestaria. Y bueno, esto se puede también calcular de alguna manera con una curva de indiferencia. Digamos que la restricción presupuestaria em, precisamente se va a calcular también dentro de las fórmulas matemáticas, que recuerden que estas fórmulas se empiezan a integrar a partir de la escuela neoclásica, en donde el ingreso va a ser, va a considerar el precio de los bienes y las cantidades consumidas. Por lo tanto, el consumidor tiene que elegir bien la combinación entre presupuesto y preferencia para que estos bienes no superen su ingreso. Las curvas de indiferencia siempre se van a presentar o a representar con combinaciones de bienes que proporcionan el mismo nivel de satisfacción al consumidor. Se van a caracterizar porque tienen pendientes negativas, así como lo podemos observar en el ejemplo. No se cruzan y las curvas más alejadas del origen representan mayor satisfacción. Por ejemplo, una combinación entre pizza y refresco. El consumidor es indiferente entre varias combinaciones y todas le dan la misma utilidad. Entonces, aquí es lo que vamos a poder lograr con la curva de indiferencia. Puede representar este tipo de combinaciones que proporcionan el nivel de satisfacción. Cuando nos referimos también a esa restricción presupuestaria que va a representar todas las combinaciones, vamos a hablar de que todo esto va a estar determinado por el ingreso y por el precio que se establezca dentro del mercado. Por lo tanto, también debemos de buscar un equilibrio y el consumidor es quien tiene que buscar este equilibrio en donde va a generar la máxima utilidad posible de acuerdo a sus restricciones.
Y esto también tiene una representación matemática, en donde la utilidad marginal tendrá que estar determinada en función al precio. Y bueno, el consumidor debe de distribuir precisamente su gasto de forma que el beneficio por cada peso gastado sea igual que los bienes. Entonces, esta condición de equilibrio va a significar que el consumidor está distribuyendo de manera racional la utilidad en la adquisición de sus productos o de los servicios que puedan satisfacer sus necesidades. Y bueno, a partir de este equilibrio también es necesario considerar la utilidad marginal. Aquí les pongo también un ejemplo de dos curvas de dos pendientes para entender que, bueno, la satisfacción adicional que obtiene un consumidor al consumir una o más unidades de un bien determinado, pues también va a tener una representación matemática. Cada unidad adicional genera menor satisfacción. Por ejemplo, cuando se toma lo que mencionábamos, la pizza y el refresco, después de que comen las primeras piezas de pizza y toman los primeros vasos de refresco, va a ser satisfactorio, pero en cuanto más vaya consumiendo esto, va a tener menor satisfacción. Entonces, digamos que aquí, a medida que consumes más de un bien, la satisfacción adicional disminuye. Por lo tanto, esto de alguna manera puede generar que también busques otro tipo de productos o otro tipo de bienes y servicios que vuelvan a satisfacer esa necesidad o esa percepción de que te gusta un bien o un servicio. Y bueno, precisamente a partir de esta utilidad marginal es que vamos a entender que hay factores que van a influir en el consumidor. Hay factores como el ingreso, el precio, los gustos y las preferencias, pero también aquí va a entrar la publicidad y las expectativas. Entonces, hay factores que van a influir en este comportamiento, como son los económicos. Vamos a determinar los precios, la inflación, pero lo psicológico también va a influir demasiado, porque aquí van a entrar los gustos y la motivación que se dé a partir de la publicidad. Además de que a esta parte psicológica le vamos a agregar el aspecto social. ¿De qué cultura viene el consumista? De la familia que tenga y el grupo social al que pertenezca, porque esto le va a permitir evaluar algunas otras cuestiones como la publicidad, el marketing, las promociones, las marcas. Y aquí les pongo un ejemplo. Si un estudiante tiene 100 pesos y decide entre libros y café, va a evaluar cuánto cuesta un libro y cuánto cuesta un café. Va a priorizar su necesidad y va a buscar maximizar su satisfacción. Posiblemente el estudiante va a elegir una combinación que le brinde mayor utilidad sin exceder su presupuesto. Y entonces aquí es en donde viene la influencia de las marcas. Quizá una marca de café sea más costosa y por lo tanto va a tener que elegir por una marca de café a la que sí pueda acceder. Y bueno, para cerrar esta temática, vamos a mencionar que es muy importante considerar que el consumidor es fundamental dentro del funcionamiento de los mercados, además de que la utilidad, las curvas de indiferencia y el equilibrio, la economía va a explicar precisamente cómo es que interactúan todas estas características para que un individuo tome una decisión racional a partir de las condiciones de escasez. Pero bueno, en la realidad estas decisiones también van a estar influenciadas por los factores psicológicos y sociales, lo que hace este análisis un poquito más complejo, sobre todo conforme va avanzando la sociedad, ya que eh, hay mayor preferencia y gusto por encima de el análisis del ingreso, del precio y de la inflación. Digamos que comprender al consumidor es comprender el motor de la economía, porque cada una de estas decisiones de comprar también es una decisión sobre el uso de los recursos en el mercado. Y bueno, dentro de nuestras cápsulas, recuerden que siempre tenemos nuestra parte de repaso. Nuestro primer planteamiento dice, el objetivo principal del consumidor es, recuerden que un consumidor va a buscar obtener la mayor satisfacción posible. Así que la respuesta correcta es B, maximizar su utilidad entre costo y satisfacción.
La restricción presupuestaria representa, bueno, la limitación de ingreso nos va a indicar el límite de consumo según el ingreso disponible. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser B, limitación de ingreso. El siguiente planteamiento dice, la utilidad marginal se refiere a, recuerden que la utilidad marginal es el beneficio extra al consumir una unidad más. Por lo tanto, va a representar la satisfacción adicional que pueda tener el consumidor. El siguiente planteamiento pregunta, ¿el equilibrio del consumidor se alcanza cuando? Recuerden que el consumidor va a maximizar su satisfacción bajo su restricción. Por lo tanto, lo va a alcanzar cuando la utilidad sea máxima. Y finalmente, la ley de utilidad marginal decreciente indica que, acuérdense que las curvas decrecientes van a considerar cada unidad adicional generando menor satisfacción, como en el ejemplo del refresco y de la pizza. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. La satisfacción disminuye con cada unidad adicional. Y bueno, aquí está la bibliografía que se utilizó para el análisis de esta temática. Recuerden que si quieren de mayor apoyo para profundizar en el tema, se les puede brindar bibliografía complementaria. Solo háganoslo saber a través de nuestros medios de contacto. Bueno, por mi parte sería todo y nos vemos en la siguiente cápsula.